Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo proyecto del Multiverso Calavera. Para quienes no me conozcan aún y me hayan descubierto por este podcast, mi nombre es Maxi y en las redes me conocen como Calavera Design. Entre otras muchas cosas, soy ilustrador freelance y por eso en este espacio vamos a estar hablando de distintos temas relacionados con el arte, con emprender y también con aprender. Vamos a ver temas que tienen que ver con la creatividad, con la motivación, el desarrollo personal y profesional y con el fantástico mundo del emprendimiento y del trabajo autónomo. Cuando estaba pensando con qué tema podía empezar este podcast, la verdad se me vinieron a la cabeza un montón de ideas y no me decidía por ninguna de esas hasta que un amigo en un momento me preguntó para qué iba a hacer un podcast. Y ahí me puse a pensar cuál era el propósito de hacer un podcast realmente. Por eso hoy, en este primer episodio de Hacer o No Ser, vamos a estar hablando sobre cuál es nuestro propósito. Estás escuchando Hacer o No Ser, el podcast sobre creatividad y emprendimiento de Calavera Design. A veces sentimos que nuestra vida no tiene un propósito, o que ese propósito está de alguna manera truncado o sesgado. Cuando nos pasa esto, surgen esos conflictos internos que todos y todas solemos conocer como crisis existenciales. Y esas crisis generalmente suelen venir acompañadas de una gran frustración. Lo más común es que veamos esa frustración como algo malo, como una anomalía o incluso en algunos casos podríamos hasta verlo como un síntoma de neurosis. Sin embargo, si le damos una vuelta de tuerca, podríamos llegar a verlo como algo positivo, como una especie de catalizador para ese cambio que necesitamos en nuestra vida y no nos estamos animando a hacer. Hoy en día constantemente estamos haciendo lo que nos dicen que hagamos o lo que hacen los demás, en vez de hacer lo que realmente nosotros y nosotras queremos hacer. Entonces, ¿cómo no nos vamos a sentir frustrados si estamos cumpliendo objetivos y sueños de otras personas? A ver, lo que digo es, ¿cómo no vamos a tener crisis existenciales si el propósito de nuestra vida es en realidad el propósito de otra persona? Un ejemplo muy claro de este tipo de crisis es el bajón típico ese del domingo por la tarde, donde nos damos cuenta que no tenemos nada placentero por hacer, que todo lo que hacemos de lunes a viernes o incluso de lunes a sábados está relacionado con el trabajo y con distintas obligaciones. Hace muchos años, Jean-Paul Sartre dijo que no creamos el significado de nuestra vida, sino que lo descubrimos. Y yo creo que es cuando llegamos a este punto de no encontrar nada placentero por hacer que no sea trabajar, cuando tenemos que salir a buscar un propósito para nuestras vidas, un significado. Y eso es lo que los japoneses llaman Ikigai. El Ikigai tiene 4 dimensiones y cada una de estas dimensiones se suele representar con un círculo, como pueden ver en la imagen de portada de este episodio. Atención porque esta parte es bastante gráfica, así que voy a tratar de describirla de la mejor manera posible, pero les recomiendo que googleen Ikigai y ahí les van a salir un montón de imágenes de estos 4 círculos que les estoy mencionando. La primera dimensión, supongamos que es el círculo de arriba, representa lo que nos apasiona, es decir, aquello que disfrutamos tanto que nos gustaría hacerlo todo el día, todos los días, porque nunca nos cansamos de hacer. Un buen indicador es pensar en las cosas que hacemos los sábados, por ejemplo, un sábado de sol, que nos apasiona o que nos encanta salir a hacer. La segunda dimensión, el círculo de la derecha, es lo que la humanidad necesita. Y ojo, acá no tiene que ser algo grandioso, algo excepcional. No estoy hablando de la paz mundial o de acabar con el hambre, sino de la humanidad más cercana a nosotros. Puede ser lo que necesita tu ciudad, lo que necesita tu universidad, tu grupo de amigos, tu familia, tu pareja. La tercera dimensión, el círculo de abajo, si seguimos en orden, es aquello por lo que nos podrían pagar. Es decir, esas cosas para las que tenemos algún tipo de habilidad
que puede ser retribuida económicamente. Y la cuarta dimensión, el último de estos círculos, es aquello en lo que somos buenos. Y acá, si no se nos ocurre nada, podemos hacer el ejercicio de preguntarle a amigos, familiares, a nuestra pareja, etcétera, en qué nos consideran buenos o buenas. No necesariamente tiene que ser algo en lo que seamos expertos, eh, sino algo en lo que nos vayamos superando constantemente. Ahora bien, hay una parte, la parte central de esta intersección, en la que se juntan todos los círculos. Ese punto en el que se intersectan los 4 círculos, las 4 dimensiones, es el famoso Ikigai. ¿Qué quiere decir esto? Es esa dimensión en la que lo que el mundo necesita coincide con eso en lo que soy bueno. Y que además de que soy bueno, me apasiona hacer. Y como si fuera poco, que justo lo que me apasiona hacer y en lo que soy bueno es lo que el mundo necesita, también podrían pagarme por hacer eso. Obviamente, no es sencillo descubrir qué es lo que cumple con todas estas dimensiones. De hecho, lo más común es que se cumplan algunas condiciones, pero no otras. Por ejemplo, si yo soy bueno en algo o buena y además eso en lo que soy bueno me apasiona, estamos hablando de lo que comúnmente conocemos como pasión. Por ejemplo, tocar la guitarra, cantar, dibujar, escribir. La gracia acá es en descubrir cómo ganar dinero con eso para así cumplir con otra de las dimensiones. También puede pasar que aquello que nos apasiona es justo lo que el mundo necesita. Y ahí estamos hablando de nuestra misión. Por ejemplo, un activista del veganismo, del vegetarianismo, de la defensa del medio ambiente, de los animales, la misión que se les ocurra. Aquello por lo que nos pagan, y es lo que el mundo necesita justamente, es lo que se conoce como vocación, por ejemplo, la docencia. El mundo necesita docentes, necesita que se transmita el conocimiento, y a mí me pueden pagar por transmitir ese conocimiento. Y la última de estas intersecciones que se puede dar también es cuando eso en lo que yo soy bueno se cruza con aquello por lo que me podrían pagar. Y acá estamos en el clásico lugar de la profesión o de nuestros trabajos. Obviamente nos pagan por algo que somos buenos, pero que no nos apasiona. Y por esa razón muchas veces no la pasamos bien en nuestros trabajos y nos frustramos. Les voy a dar un ejemplo personal como para que quede un poco más claro esto. Cuando yo le pregunté a amigos, amigas, a jefes, a compañeros de trabajo en qué era bueno, siempre me han dicho que era bueno explicando las cosas o transmitiendo conocimiento. Por otro lado, a mí me apasiona aprender. Todos los días estoy haciendo algún tipo de curso o un tutorial y me gusta transmitir ese conocimiento, eso que aprendo, enseñárselo a los demás. A fin de cuentas, como dice el dicho, enseñar es aprender 2 veces. Entonces, me apasiona el hecho de poder compartir conocimiento. Cuando yo me pongo a analizar qué es lo que el mundo necesita, una de las cosas que veo que el mundo necesita es que ese conocimiento se transmita de una manera distinta. Yo veo que el mundo evolucionó un montón, la tecnología evolucionó un montón, y sin embargo, si vemos cómo se transmite conocimiento, generalmente en colegios, universidades, etcétera, en lugares más formales, suele hacerse de la misma manera que se hacía 1, 2, 3, 4, 5 décadas atrás. Entonces creo que el mundo necesita que se empiece a enseñar o a transmitir conocimiento de una manera distinta. ¿Y me podrían pagar por esto? Sí, por supuesto. Yo podría hacer cursos, podría brindar capacitaciones, dar charlas, cualquier otra cosa que se nos ocurra que permita monetizar esto que a mí me gusta tanto hacer, que es transmitir conocimiento. Entonces, transmitir conocimiento podría ser mi Ikigai. Ahora, seguramente en este momento están pensando, genial, Maxi, muy lindo todo, hermosa la definición que nos diste, pero ¿cómo aplico esto a mi vida? Y la verdad es que no existe una receta mágica para encontrar nuestro Ikigai, pero un ingrediente clave, como dirían los freestylers o los
los raperos, los traperos, es encontrar tu flow, identificar cuáles son esas actividades que nos hacen fluir y nos permiten encontrar un estado en el que fluimos y a través de este estado tenemos una experiencia agradable y placentera. Estas experiencias son las que Bruce Lee inmortalizó con una frase famosísima que es "Be water, my friend". Ahora, para lograr esta experiencia óptima, tenemos que concentrarnos en aumentar el tiempo que le dedicamos a actividades que nos llevan a ese estado de flujo, que es lo que nos hace disfrutar tanto de hacerlo que nos olvidamos de cualquier preocupación que podamos tener mientras estamos haciendo esa actividad. O por ejemplo, ¿cuál es el momento de nuestro día en el que somos más felices? ¿Qué estamos haciendo en ese momento? ¿Cuáles son esas experiencias tan placenteras que lo haríamos a cualquier costo solo por el hecho de hacerlas? Si te cuesta encontrar tu ikigai o identificar estas actividades, puedes recurrir a recuerdos de tu infancia. ¿Qué te apasionaba o qué soñabas cuando eras chico o chica? Cuando no tenías una vida llena de preocupaciones y de sesgos que nos da la vida adulta. Un ejercicio muy sencillo es pensar qué 3 sueños o 5 sueños teníamos cuando éramos pequeños o pequeñas y que todavía no hicimos realidad. Y pensar, ¿todavía quiero hacer realidad eso? ¿Puedo? ¿Cómo puedo hacer para hacer realidad esos sueños que tenía de niño o de niña? ¿Qué 3, 5, 10 cosas puedo hacer para que esos sueños se materialicen, por decirlo de alguna manera? Y una vez que tenemos identificado eso es empezar a hacerlo. Decir, ¿cuándo puedo empezar? Poner una fecha y empezar. Yo creo que tenemos que, o mejor dicho, necesitamos recuperar esa capacidad de asombrarnos que teníamos cuando éramos más chicos. Seguramente les ha pasado de ir caminando por la calle y cruzarse con un nenito o una nenita a los gritos: mirá mamá, mirá papá, mirá lo que encontré, mirá, mirá. Y cuando nos damos vuelta para mirar, simplemente está señalando un pajarito que está saltando. Y uno se pregunta, ¿qué es lo grandioso de eso? ¿Por qué tanta emoción? ¿Qué le pasa? Y tal vez la pregunta sería, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué no podemos asombrarnos con un pajarito saltando? Les recomiendo que hagan una lista de esas actividades que les generan este placer y después se pregunten qué tienen en común todas esas actividades que los apasionan o que los llevan o los impulsan a fluir. ¿Por qué esas actividades los impulsan a fluir? Y saquen a partir de eso sus propias conclusiones. Por ejemplo, ¿todas esas actividades son actividades que hacemos en solitario o más bien son actividades que hacemos con otras personas? Sentimos que fluimos más cuando hacemos cosas que requieren que movamos el cuerpo o solo cuando hacemos cosas más lógicas y más de pensar y estar más quietos o quietas. En las respuestas a este tipo de preguntas podemos encontrar nuestro ikigai. Además, recomiendo probar cosas nuevas que no estén en esta lista, pero que sean similares a cosas que sí están en la lista y que tal vez nos puedan llegar a interesar. Por ejemplo, yo seguramente en una lista ponga jugar al fútbol porque me apasiona jugar al fútbol, lo disfruto muchísimo. Y puedo pensar, jugar al básquet no está en la lista, pero es similar a jugar al fútbol. Es en equipos, con una pelota, es un deporte. Podría probarlo, tal vez me genere ese mismo estado de flujo o esa misma pasión que me genera jugar al fútbol. También está bueno que investiguemos un poco nuestro pasado, a qué le estuvimos dedicando tiempo y esfuerzo los últimos años de nuestra vida y ver si eso nos llevó a algún lado. Y si ese lugar al que nos llevó es a donde realmente queríamos ir o es a donde alguien más quería ir en realidad. Ahora, una vez que sentimos que encontramos nuestro Ikigai a partir de todas estas cosas que estuvimos hablando hasta ahora, viene otra tarea compleja que es desarrollarlo. Una vez que descubras qué es lo que te gusta, te recomiendo que imites a otros que hacen eso mismo, pero que tratemos de mejorarlo. Es decir, una vez que encontramos lo que nos gusta,
deberíamos ver a personas que admiremos dentro de este mismo campo y tratar de imitarlos, pero tratando de mejorar o superar lo que esas personas hicieron. Ojo, estoy hablando de imitar, de inspirarnos, pero no de plagiar. Por ejemplo, si nos gusta la ilustración, buscamos un artista que nos guste mucho. Miramos esas obras o alguna obra en particular de ese artista y vemos cuáles son los puntos fuertes o qué es lo que me gusta de ese artista. Por ejemplo, a mí me gusta de este artista la línea que tiene en sus ilustraciones, pero no me gustan los colores que usa. Entonces voy a otro artista que me gusten los colores y tomo la línea del primero, el color del segundo artista y además a eso le agrego lo mío propio, mi propio estilo o mi propia voz como artista. Este tema de la voz o el estilo propio es otro tema que si están interesados o interesadas podemos hacer también un podcast más adelante, pero por ahora vamos a concentrarnos en encontrar nuestro propósito. Ahora viene una recomendación muy importante para poder desarrollar nuestro Ikigai, que es desafiarnos y salir de nuestra zona de confort. Y eso no es sencillo. Obviamente, si seguimos haciendo lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora, es muy probable que no encontremos eso que nos motiva, porque si no lo encontramos hasta ahora haciendo lo mismo, no vamos a encontrarlo. Entonces, acá les puedo dar 3 recomendaciones. La primera es que elijan una tarea o una actividad difícil. No imposible, pero difícil. ¿Y por qué tiene que ser difícil? Cada tarea, así como cada trabajo, cada deporte, tiene un conjunto de reglas y nosotros necesitamos tener un conjunto de habilidades para seguir esas reglas. Si las reglas para completar esta tarea o lograr este propósito son demasiado básicas en relación con nuestro conjunto de habilidades, es posible que nos aburramos. Es decir, las actividades que son muy fáciles, por hablarlo mal y pronto, nos da paja, nos embolan. Si por el contrario nos asignamos una tarea que es demasiado difícil, no vamos a tener las habilidades para completarla. Y lo más probable, por no decir es seguro, nos vamos a frustrar y vamos a dejar todo por la mitad. Entonces lo ideal es encontrar un punto intermedio, algo que esté alineado con nuestras habilidades, pero que nos represente un desafío. Una vez que hayamos identificado esta actividad o esta tarea difícil, vamos a definir un objetivo claro y concreto. Si yo pienso en las cosas que nos suelen hacer fluir, pienso en videojuegos, en juegos de mesa, en deportes. Esas son excelentes maneras de lograr la fluidez. ¿Por qué? Porque tienen objetivos que son muy claros. Le tengo que ganar a la otra persona, le tengo que ganar al otro equipo, tengo que ganarle a este jefe en este videojuego, tengo que superar mi propio puntaje. Pero en la vida, los objetivos no son tan claros, generalmente. Entonces, ahí es donde nosotros deberíamos definir ese objetivo de manera clara y concreta para poder alcanzarlo y para poder empezar a fluir mientras lo estamos haciendo. De la misma manera que cuando uno se pone a jugar videojuegos puede estar 2, 3, 4 horas jugando, si definimos un objetivo claro y concreto para esta actividad que identificamos en el punto anterior, lo más probable es que logremos entrar en ese estado de flujo. Tanto en los negocios como en las profesiones creativas, incluso en la educación, es importante reflexionar sobre lo que esperamos lograr antes de comenzar a trabajar o antes de comenzar a estudiar o a hacer algo. Por ejemplo, deberíamos hacernos preguntas del tipo, hoy voy a diseñar, ¿cuántos diseños voy a hacer? O, ¿cuál es la misión que tiene mi equipo hoy? O, si tengo que escribir, ¿cuántas palabras voy a escribir hoy o cuántas páginas voy a escribir hoy para el artículo que tengo que publicar la semana que viene? Entonces, de esta manera ya nos seteamos el objetivo y seteamos una especie de brújula. Para mí es mucho más importante tener una brújula que nos apunte hacia donde tenemos que ir que tener un mapa. Obviamente está buenísimo tener un mapa y tener miles de proyectos y cosas a largo plazo, pero sin una brújula que nos vaya encaminando, se nos va a complicar, por más que conozcamos todo el mapa. Y otra cosa importantísima es
concentrarnos en una sola tarea. Nos hicieron creer que hacer varias tareas a la vez nos ahorra tiempo, pero la evidencia científica demuestra que en realidad tiene el efecto contrario. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia, como dice el meme. El multitasking no existe. Incluso aquellos que afirman que sí, que yo soy multitarea y soy reproductivo, no es así. De hecho, son de las personas menos productivas que existen. Nuestros cerebros pueden absorber millones de bits de información, millones, pero en realidad pueden procesar unas pocas decenas por segundo, no más. Entonces, cuando decimos que somos multitarea, lo que realmente estamos haciendo es alternar entre tareas muy rápidamente. Como si fuéramos una computadora, por ejemplo, pero desafortunadamente no somos una computadora. Entonces, estamos gastando nuestra energía en alternar entre tareas en vez de centrarnos en hacer bien una sola. Y se demostró, como les decía antes, científicamente que si continuamente le estamos pidiendo a nuestro cerebro que cambie, que switchee de una tarea a la otra, no solo perdemos tiempo, sino que cometemos más errores y recordamos menos lo que estábamos haciendo. A ver, ¿a quién no le pasó que está respondiendo un mail y le sale un chat en Teams, en Discord, en la herramienta que usen, responden ese chat, ven que les llegó el link a un video de YouTube, lo ponen de fondo mientras respondo el mail, miro el video, total, no pasa nada, de repente les suena el teléfono, un WhatsApp, lo respondemos, miro un par de TikToks, le doy me gusta a un par de publicaciones en Instagram, veo qué quilombo hay hoy de tendencia en Twitter y cuando nos queremos acordar pasaron 20, 30, 40, 50 minutos y no solo no hicimos nada, sino que no tenemos ni idea de qué era el mail que estábamos respondiendo. Entonces no solo no hicimos lo que teníamos que hacer originalmente, sino que perdimos un montón de tiempo supuestamente haciendo multitarea cuando en realidad hicimos un par de cosas por la mitad. Ahora, yo sé que no es fácil definir un objetivo y hacer estas tareas, encontrar estas tareas, estas actividades que nos lleven al estado de flujo, por lo que les recomiendo que tengan paciencia y sobre todo perseverancia. Alcanzar un alto nivel en una habilidad requiere muchísima práctica. De hecho, se dice que para dominar una habilidad es necesario practicarla durante 10.000 horas. O sea, 10.000 horas. Para que se den una idea, si le dedicáramos una hora por día todos los días, de lunes a viernes, los 365 días del año, lograríamos dominarla en 30 años. Si, por ejemplo, en vez de trabajar, dijéramos, no trabajo más, de ahora en más le dedico 8 horas de mi vida de lunes a viernes a perfeccionar una habilidad, nos llevaría 5 años. Entonces, la pregunta acá es, ¿qué actividad nos apasiona tanto como para dedicarle tanto tiempo de nuestras vidas? Una vez que podamos responder esta pregunta, es muy probable que estemos a un paso de identificar nuestro Ikigai. Y la última recomendación es que compartan su pasión. Una vez que descubran qué es lo que los apasiona, compartan su pasión con gente que tenga ideas similares y pasiones similares a las de ustedes. Por último, para ir cerrando, ya que estamos en este mood japonés, me quiero despedir hablándoles de dos conceptos que me gustan mucho y creo que aportan bastante en esto que les estoy hablando hoy. Y estos dos conceptos son el Wabi Sabi y el Ichigo Ichie. Si alguien de los que está escuchando sabe japonés, les pido mil disculpas por mi pronunciación. Yo se las menciono como se lee para que todos entiendan y por si la quieren googlear también y ahondar un poquito más en estos conceptos porque son realmente hermosos. Wabi Sabi es un concepto que nos muestra la belleza de la naturaleza. Pero de la naturaleza, esa naturaleza imperfecta, cambiante, fugaz, esa belleza del mundo que nos rodea. En lugar de buscar la belleza en la perfección, plantea que tenemos que buscarla en las cosas defectuosas, en las cosas incompletas. Solo las cosas que son incompletas o imperfectas y que son efímeras pueden ser verdaderamente bellas, porque solo esas cosas se parecen al mundo real, al mundo natural. Wabi Sabi nos enseña a apreciar la belleza de la imperfección como una oportunidad de crecimiento.
¿Y por qué les traigo este concepto acá? Porque creo que hay que dejar de decir que hay cosas que no nos salen o que no somos buenos y limitarnos nosotros mismos, nosotras mismas, con eso. Está buenísimo que haya imperfecciones, está buenísimo que las cosas no nos salgan, pero igual hay que hacerlas. El otro concepto que es complementario al Wabi Sabi es el de Ichigo Ichie, que podría traducirse como este momento existe solo ahora y no va a volver. Ichigo Ichie nos enseña a centrarnos en el presente y disfrutar cada momento que nos depara la vida. Por eso me parece que es tan importante encontrar y perseguir nuestro Ikigai. Yo creo que necesitamos aventuras, necesitamos desorden, necesitamos incertidumbre, aleatoriedad, necesitamos escuchar buenas noticias, pero también necesitamos escuchar episodios traumáticos. Todas esas cosas son las que hacen que valga la pena vivir la vida. Una vez que descubras su Ikigai, perseguirlo y nutrirlo todos los días es lo que le va a dar sentido a todo esto. Antes les hablaba de brújulas y creo que la intuición y la curiosidad son nuestras brújulas internas. Esas brújulas que pueden ayudarnos a conectarnos con nuestro Ikigai. Así que sigan las cosas que disfrutan, aléjense o cambien las que no les gustan, déjense llevar por su curiosidad y manténganse ocupados y ocupadas haciendo cosas que los llenen de significado y de felicidad. No tiene por qué ser una gran cosa, pueden encontrar el sentido en ser buen amigo, buena amiga, en ayudar a un desconocido. Ustedes descúbranlo por su cuenta. Si escucharon hasta acá, les agradezco de todo corazón y los invito a que se den una vuelta por @calaveradesign, que es mi Instagram. Ahí van a encontrar una publicación con la misma imagen que tiene la portada de este episodio. Y en los comentarios me pueden dejar cualquier duda, consulta, apreciación, palabra de aliento, puteada, lo que se les ocurra. También, si conocen a alguien a quien les puede interesar este tema, los invito a que le compartan este episodio y les recomienden el podcast. Y ya que están, si están escuchando esto en Spotify, denle al botoncito de seguir para enterarse cada semana cuando suba un nuevo episodio. Muchas gracias por estar del otro lado, muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos la semana que viene. Esto fue Hacer o No Ser, un podcast de Calavera Design.